Lowe's knows how to help you get the most out of your store run. That's why members save more with MyLowe's Rewards. Earn points towards MyLowe's money on eligible purchases. Get access to member-only deals and free member gifts. Plus, unlock free standard shipping when you reach Silver Key status. So what are you waiting for? Join for free today. Lowe's. We help. You save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. This episode is brought to you by Abercrombie. Build your fits of the day with Abercrombie's newest denim drop. Here's where to start. Abercrombie's 90s straight jean goes with any shirt from tees to sweater polos. Super versatile. Their loose and baggy jeans are more trend forward, so you can grab those and go out with your friends. Abercrombie's denim fits come in a range of washes. Build your looks around Abercrombie denim. Shop online or in-store. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si Jesús regresara ahora? ¿Qué pasaría si los cielos se abrieran y Él regresara hoy? ¿Estarías dispuesto a encontrarte con Él cara a cara? ¿O serías tomado por sorpresa y sin tiempo para prepararte? La Biblia nos habla repetidamente de la segunda venida de Cristo, pero la verdad es que muchas personas no están preparadas para ese gran día. En el fondo, todos sabemos que esto podría suceder en cualquier momento, pero ¿qué será de nuestras vidas ese día? ¿Vivimos según la voluntad de Dios? ¿O simplemente estamos posponiendo lo que es urgente? Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal y dale me gusta a este video ahora mismo. Deja tu nombre y desde dónde estás viendo en los comentarios. Ahora sube el volumen y mira conmigo cada detalle de este video que preparé con cariño para ti. Imaginemos por un momento el sonido de la trompeta de Dios resonando en el cielo. El llamado de Cristo resuena en toda la tierra. En un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitan y los que viven son transformados, recibiendo cuerpos incorruptibles e inmortales. 1 Corintios 15, 51-52. Comienza el gran juicio, y Jesús, el Rey de Reyes, aparece en poder y gloria. Este es el escenario que nos espera. Pero antes de entrar en esa revelación, necesito hacerte una pregunta importante. ¿Estás viviendo con la conciencia de que Él podría regresar en cualquier momento? ¿Te estás preparando para el gran encuentro con el Señor? La respuesta que des a esta pregunta será fundamental para tu futuro eterno. Jesús, en Mateo capítulo 24, versículos 36 al 44, dice que nadie sabe el día ni la hora de su venida. Él compara su regreso con un ladrón en la noche que llega inesperadamente. Si hubiéramos sabido cuándo vendría el ladrón, habríamos estado preparados. Pero Jesús nos advierte, por tanto, estad alerta, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Esta es una advertencia clara. El regreso de Cristo será repentino, sin previo aviso, sin preparación previa. ¿Estás listo para este momento? Muchos sienten que tienen más tiempo. Aplazan la decisión de entregar sus vidas a Jesús. Pero la Biblia también nos dice que al final de los tiempos habrá muchos que buscarán al Señor. Pero Él ya habrá venido y será demasiado tarde para los que no estaban preparados. La situación es urgente. Jesús nos llama a cada uno de nosotros a estar vigilantes, a vivir como si Él regresara hoy. Pero ¿qué significa esto en la práctica? ¿Cómo podemos estar preparados? ¿Cómo sabemos si estamos haciendo la voluntad de Dios? La respuesta está en las Escrituras. Vivamos de una manera que agrade al Señor, arrepintiéndonos de nuestros errores, buscando la santidad y buscando su presencia diariamente. No podemos dejar para mañana lo que debe hacerse hoy, porque el regreso de Cristo no nos dará tiempo para resolver los asuntos pendientes. ¿Y qué pasa con las señales? La Biblia nos da muchas señales de su regreso y muchas ya se han cumplido.
El capítulo 24 de Mateo nos habla de guerras, rumores de guerras, hambrunas, terremotos y lo más importante, el aumento de la iniquidad y la frialdad del amor de muchos. ¿Has estado notando estas señales que suceden a tu alrededor? El mundo está en un estado de tensión constante, como si estuviéramos al borde de algo grande, algo inmenso. ¿Estamos ignorando estas señales? Estas son las primeras advertencias de que el tiempo se acaba. Si estás viendo este video, no es casualidad. Dios te está llamando a reflexionar sobre tu vida, a hacer una autoevaluación y ver si estás viviendo conforme a su voluntad. Y la pregunta crucial es, ¿estás realmente preparado para el regreso de Jesús? Imaginemos la escena, los cielos abiertos y en el centro de ellos el mismo Cristo, resplandeciente de gloria, descendiendo con un ejército celestial de ángeles. La voz del Señor resuena en todo el universo y toda la creación se arrodilla ante Él. Ya no hay más dudas, ya no hay más preguntas. Jesús, el Rey de Reyes, ha regresado para gobernar y establecer su reino eterno. Pepcid Complete knows that food is one of the best parts of game day. That is, until heartburn strikes. Thankfully, just one chewable tablet of Pepcid Complete provides dual-action heartburn relief with an antacid that starts working instantly and an acid reducer that lasts all day. So you can stay focused on that second helping of chili without worrying about heartburn. All day based on 8-hour symptom relief studies during the day. Use product only as directed. This episode is brought to you by Tic Tac. Close your eyes and take a ride with new Tic Tac Citrus Adventure. Awaken your senses with harmonies of sour and tangy fruit flavors. Picture the vibrant trio of mandarin, lemon, and lime as each flavor mingles to create a refreshing symphony. Pick up a pack and dive into new Tic Tac Citrus Adventure. Visit @TicTacUSA on social to share the good vibes. You know what's smart? Enjoying a fresh gourmet meal at home that you didn't have to cook. Meet Factor, your loophole in the laws of mealtime. Chef-crafted meals delivered with a tap, ready in just 2 minutes. You know what's even smarter? Treating yourself without cheating your goals. Factor is dietitian approved, chef prepared, and you plated. Pretty smart, huh? Refresh your routine and eat smart with Factor. Learn more at factormeals.com. Este momento, aunque todavía está en el futuro, está más cerca de lo que imaginamos. En 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, la Biblia describe este evento claramente. Porque el Señor mismo, con gran voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo Jesús serán resucitados de entre los muertos. Resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esto nos revela que para muchos, este será un momento de gran alegría y gloria. Para otros, será un gran susto, una sorpresa que nadie podría haber previsto. Pero ¿qué será de nuestros corazones en ese momento? ¿Estaremos ante un Salvador que siempre ha amado a la humanidad? ¿O estaremos tratando de justificar nuestras vidas, buscando excusas para no haber actuado como Él nos enseñó? La verdad es que muchos no estarán preparados para el regreso de Cristo. Jesús mismo dijo en Mateo 7, 21, 23, que no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo el que hace la voluntad de Dios Padre. ¿Alguna vez te has parado a pensar en esto? Muchas personas piensan que porque son cristianos, nominalmente, o han asistido a la iglesia unas cuantas veces, estarán listos para el regreso de Jesús. Pero eso no es suficiente. La verdadera preparación consiste en vivir una vida que refleje las enseñanzas de Cristo en todas las áreas, en el amor al prójimo, en la santidad, en la obediencia a su palabra. Necesitamos vivir con una fe activa.
una fe que se manifieste en nuestras actitudes, en nuestras elecciones diarias. La verdadera fe en Cristo no es solo una creencia abstracta, sino algo que transforma nuestras vidas de adentro hacia afuera. También vemos en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, una promesa de Jesús. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El regreso de Cristo será una maravillosa recompensa para muchos, pero para otros será un tiempo de vergüenza y pérdida. ¿Cómo podemos asegurarnos de que somos parte del grupo que está listo para ese encuentro glorioso? La clave es vivir según las enseñanzas de Jesús. Nos llamó a amar, a perdonar, a servir a los demás, a buscar la paz, a buscar la santidad y la justicia. Él nos dijo que seamos luz en el mundo, no conformándonos a las prácticas de este mundo, sino transformándonos mediante la renovación de nuestra mente. Romanos 12:2. Esto no significa que seremos perfectos, sino que estamos en un proceso constante de santificación, buscando agradar a Dios en todo lo que hacemos. Ahora piensa en esto. Si Cristo regresara ahora, ¿estarías listo para ser arrebatado? ¿Tu vida refleja el amor de Cristo? ¿Has estado viviendo conforme a sus mandamientos? ¿O hay áreas de tu vida en las que te has desviado de lo que Él enseñó? Esta es una reflexión crucial que todos debemos hacer, porque el regreso de Cristo no será un acontecimiento lejano, sino algo que podría suceder en cualquier momento, y necesitamos estar preparados para ello. En Lucas capítulo 12, versículo 40, Jesús nos advierte nuevamente: también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Esto nos muestra que el regreso de Cristo será inesperado. Vendrá como ladrón en la noche cuando nadie lo espera. Por lo tanto, la preparación no es una opción, es una emergencia. Estamos llamados a vivir en vigilancia, siempre atentos, siempre dispuestos. ¿Estás viviendo con esta expectativa? ¿O habéis estado viviendo como si el regreso de Cristo fuera algo lejano, algo que sucederá en el futuro, sin pensar que podría ocurrir en cualquier momento? No podemos permitirnos vivir con la falsa sensación de que tenemos tiempo. El momento es ahora, la oportunidad de estar preparado es ahora. Y si aún no lo has hecho, ahora es el momento de buscar al Señor con todo tu corazón, arrepentirte de tus pecados y comprometerte a vivir conforme a su voluntad. Ahora imagina la siguiente situación. Recibes una carta de un amigo lejano, alguien a quien no ves desde hace muchos años. En la carta te revela que pronto estará en tu ciudad y que realmente quiere conocerte. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Él te pide que te prepares, que ordenes tu casa, que estés disponible y dispuesto a pasar tiempo de calidad juntos. Esta carta es una invitación, pero también una advertencia. Si no te preparas, si no te organizas, podrías perder la oportunidad de vivir momentos preciosos con esa persona. Jesús también nos envió una carta, pero de un modo aún más profundo y significativo. Su palabra es la carta de Dios a cada uno de nosotros. Una invitación a prepararnos para su regreso, y Él no viene solo como visitante. Él viene como Rey, como Señor, como Juez. Él promete estar con nosotros, pero también nos advierte que estemos preparados. Como dice en Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Si el regreso de Cristo es seguro, y la Biblia nos enseña que lo es,
¿qué debemos hacer mientras esperamos ese momento? Primero, debemos vivir con un sentido constante de urgencia y propósito, como nos enseña Pablo en Efesios 5, 15, 16. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esto significa que cada día cuenta. No podemos desperdiciar las oportunidades que Dios nos da para crecer en la fe, para impactar el mundo que nos rodea y para vivir conforme a su voluntad. En el tiempo de Jesús, la gente no estaba preparada para su primera venida. Muchos esperaban un Mesías que vendría con poder y grandeza, pero Jesús vino de manera humilde, como un siervo, nacido en un pesebre, en un pueblo lejano. Llegó silenciosamente, sin las grandiosas expectativas que los judíos habían imaginado. Y hoy, muchos todavía viven como si el regreso de Cristo fuera algo lejano, algo que sucederá en un futuro lejano, como si no fuera un acontecimiento inminente. Sin embargo, lo cierto es que la venida de Cristo será un acontecimiento definitivo y traerá consigo grandes consecuencias. Para aquellos que estén preparados, será un momento de alegría indescriptible. Pero para aquellos que no están preparados, será un momento de gran arrepentimiento. La separación será definitiva, como se describe en Mateo 25, 31, 34, cuando Jesús separará las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Del mundo. ¿Estás entre las ovejas o entre las cabras? Esta es una pregunta seria y algo sobre lo que cada uno de nosotros debería reflexionar profundamente. Porque cuando Cristo regrese, no habrá más tiempo para decisiones. El tiempo de preparación será ahora, y esto es lo que Jesús nos enseña constantemente a través de su palabra. No podemos esperar hasta el último minuto, porque, como se ha dicho, no sabéis el día ni la hora. Esto nos lleva a un punto crucial. Prepararse para el regreso de Cristo no es solo una cuestión de creer, sino de acción. ¿Cómo es tu vida? ¿Has estado viviendo de acuerdo a las enseñanzas de Cristo? ¿Estás siendo un buen administrador de los recursos que Él te ha confiado? ¿Estás amando a tu prójimo? ¿Estás cumpliendo tu llamado de ser luz para las naciones y hacer discípulos de todas las naciones? Estas son preguntas fundamentales para saber si estamos verdaderamente preparados para el regreso de Cristo. Jesús no quiere que nos preocupemos por cuándo regresará, sino por cómo estamos viviendo mientras esperamos. La parábola de las 10 vírgenes, en Mateo 25, 1-13, nos enseña exactamente esto. De las 10 vírgenes, 5 estaban preparadas y llevaron suficiente aceite para sus lámparas, mientras que 5 no estaban preparadas y tuvieron que salir a comprar más aceite. Pero cuando regresaron, la puerta ya estaba cerrada. La lección aquí es clara. Debemos estar preparados en todo momento, listos para encontrarnos con el Señor. Y por supuesto, debemos recordar que esta preparación es una elección diaria. No es algo que sucede de repente, sino que es un proceso continuo de santificación, de crecimiento en la fe, de obediencia. Cuando vivimos según la palabra de Dios, cuando tenemos una vida de oración, cuando buscamos ser más como Cristo, nos estamos preparando para su regreso. Cada decisión que tomemos debe hacerse con la visión de que pronto veremos el rostro de Jesús. Él regresará, y lo que hagamos hasta entonces marcará toda la diferencia. Ahora bien, una pregunta que debemos abordar seriamente es: ¿cómo podemos vivir de una manera que refleje nuestra preparación para el regreso de Cristo?
No se trata solo de un conjunto de reglas o de una vida aparentemente religiosa, sino de un estilo de vida radical, donde cada decisión, cada actitud, cada palabra está filtrada por la verdad del Evangelio. En Santiago 2:17 está escrito: la fe en sí misma, si no tiene obras, está muerta. Esto nos enseña que la fe genuina es activa, está viva, da fruto. Vivir para Cristo significa negarnos a nosotros mismos, como Él nos enseñó en Mateo 16, 24-25, donde dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este es el llamado del Evangelio y es la verdadera preparación para su venida. No podemos conformarnos con los estándares de este mundo. No podemos vivir como si el regreso de Jesús fuera algo lejano. Cada día es una oportunidad para vivir conforme a su voluntad, para ser reflejo de su amor y su verdad. Ahora bien, hay un aspecto importante que debemos considerar: la vigilancia. En Lucas 21:36, Jesús dice: velad pues en todo tiempo orando que seáis dignos de escapar de todas estas cosas que sucederán pronto y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La vigilancia es una práctica constante. No podemos permitir que el cansancio, las distracciones o las preocupaciones de la vida nos alejen de esta vigilancia. Debemos estar alerta, orando, buscando la presencia de Dios, atentos a los signos de los tiempos. La vigilancia no significa vivir en constante temor o ansiedad, sino vivir con una ferviente expectativa del regreso de Cristo. Significa ser conscientes de que mientras esperamos, nuestra vida debe ser un reflejo del reino de Dios. ¿Cómo podemos hacer esto? Primero, cultivando una vida de oración y comunión con Dios. No podemos estar preparados si no estamos conectados a la fuente de nuestra fuerza, que es Dios mismo. La oración es el medio por el cual mantenemos viva esta conexión, la manera en que buscamos sabiduría, dirección y fortaleza para vivir de acuerdo a los principios del reino. Además, la vigilancia implica también la lectura constante de la palabra de Dios. Como en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia nos guía, nos dirige y nos prepara para los desafíos que enfrentaremos hasta que Cristo regrese. Cuanto más lo leemos, más nos transformamos y más capacitados somos para vivir de una manera que honre a Dios. Otro aspecto crucial es la fraternidad, la unidad de la iglesia. Estamos llamados a vivir en comunidad, a apoyarnos unos a otros mientras esperamos el regreso de Cristo. La vida cristiana no es un camino solitario. En Hebreos 10, 24, 25, se nos exhorta a reunirnos y animarnos unos a otros. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortámonos unos a otros. La unidad y el apoyo mutuo en la fe son fundamentales para nuestra preparación. Por supuesto, la preparación no es solo una cuestión de vida individual, sino del impacto en el mundo que nos rodea. El llamado de Cristo es ser sal y luz en el mundo. En Mateo 5, 13, 16, Él nos enseña que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Esto significa que nuestras vidas deben ser un testimonio vivo de Cristo, un reflejo de su gloria y su verdad. Debemos ser embajadores de Cristo, proclamando su mensaje de salvación e invitando a otros a prepararse para su venida. Esta es una de las maneras más poderosas de vivir en anticipación del regreso de Cristo, convertirse en parte de su misión de alcanzar a los perdidos. Pero también hay un aspecto importante que debemos considerar: la santidad. En 1 Pedro 1:16, la palabra de Dios nos exhorta: sed santos porque yo soy santo. La santidad es un reflejo del carácter de Dios en nuestras vidas.
Vivimos en un mundo donde la tentación y el pecado están en todas partes, pero estamos llamados a vivir vidas puras y sin mancha, esperando el regreso de Cristo. La santidad no es algo que logramos con nuestras propias fuerzas, sino es el resultado de la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Él nos capacita para vivir vidas santas, para ser apartados para Dios y su obra. El regreso de Cristo será un acontecimiento glorioso, pero también será un acontecimiento de juicio. En 2 Corintios 5:10, Pablo nos recuerda: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto nos recuerda que debemos vivir dignos del llamado que hemos recibido. Cada acción, cada elección, cada palabra debe hacerse con la conciencia de que seremos llamados a dar cuenta de ellas ante Dios. Ahora llegamos a la última parte de esta profunda reflexión sobre el regreso de Jesús. ¿Cómo podemos vivir con la seguridad de que estamos listos para el gran regreso de nuestro Salvador? ¿Cómo podemos asegurar que nuestras vidas estén alineadas con su voluntad y preparadas para el gran día? La respuesta es sencilla pero profunda: entregando completamente nuestras vidas a Él, buscando su voluntad a cada paso. En Filipenses 3:13-14, el apóstol Pablo comparte una valiosa lección para todos nosotros. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por venir, que están delante de mí, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo nos enseña que prepararse para el regreso de Cristo requiere concentración. Necesitamos avanzar hacia la meta, dejando atrás las cosas que nos detienen y nos alejan de Dios, y buscar el premio eterno que nos espera. Esta búsqueda constante de santidad y alineación con la voluntad de Dios debe ser diaria. No es algo que hagamos solo de vez en cuando, sino algo que debe cultivarse en cada momento. En Mateo 6:33, Jesús nos instruye a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando ponemos el reino de Dios en primer lugar, nuestras vidas comienzan a reflejar lo que realmente importa: el carácter de Cristo y la misión de llevar el mensaje del Evangelio a todos. Además, prepararse para el regreso de Cristo implica vivir con un corazón transformado. En Romanos 12:2, Pablo nos enseña: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación comienza de adentro hacia afuera. A medida que nuestras mentes y corazones son renovados por la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo, nuestras vidas comienzan a reflejar la voluntad de Dios más clara y fielmente. ¿Y qué pasa con nuestro papel en el mundo? ¿Cómo podemos ser sal y luz para aquellos que aún no conocen a Cristo? En 1 Juan 3:2 se nos recuerda que, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nuestra misión mientras esperamos el regreso de Cristo es reflejar su gloria en todo lo que hacemos, llevando el amor, la gracia y la verdad de Dios a un mundo que los necesita desesperadamente. Sin embargo, no podemos olvidar que la venida de Jesús será un momento de gran celebración para quienes lo esperan con fe y obediencia, pero también será un momento de gran juicio para quienes lo rechazaron. En Mateo 25, 31, 46, Jesús cuenta la parábola del juicio de las naciones, donde separa las ovejas de las cabras.
Las ovejas, que representan a aquellos que hicieron la voluntad de Dios, serán recompensadas con la vida eterna. Las cabras, aquellos que ignoraron el llamado de Dios, enfrentarán el castigo eterno. Esta parábola es un claro recordatorio de que nuestras decisiones tienen consecuencias eternas. Por eso, cada día es una oportunidad para vivir de un modo que nos prepare para este gran encuentro con Cristo. En Apocalipsis 22:12, Jesús dice: «He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra». Cuando Él regrese, será un día de recompensas para aquellos que han sido fieles, pero también será un día de arrepentimiento para aquellos que no le han seguido. Por eso, nuestra responsabilidad es vivir fiel y firme, esperando su venida con esperanza y vigilancia. Finalmente, la mayor preparación que podemos tener para el regreso de Cristo es vivir cada día con Él en el centro de nuestras vidas. Cuando buscamos su presencia, cuando vivimos según sus mandamientos y cuando estamos alertas para su regreso, sabemos que estaremos listos para el gran día. No sabemos el momento exacto, pero sabemos que Él vendrá. Y cuando Él regrese, que estemos preparados para recibirlo con alegría en nuestros corazones. La última pregunta que os dejo es: ¿estáis preparados? ¿Estás viviendo según la voluntad de Dios, esperando su venida con fe, esperanza y vigilancia? Piénsalo. Jesús regresa